Noche cerrada en Madrid. Luces azules de un tablao que ya no existe. Un silencio extraño que corta el aire justo antes de que una figura aparezca entre las sombras. Es una mujer de mirada salvaje y belleza fulminante. Un huracán vestido de lunares. Un artista capaz de detener el tiempo con un solo giro de cintura. Aquella noche todos los presentes lo sintieron. Estaban frente a alguien que no venía a buscar fama, venía a desafiarla. Su nombre era Mary Cruz Reyes. Pero España entera la conocería como la Polaca. Su irrupción en el escenario era pura dinamita. Un temperamento tan feroz que incluso los censores del régimen la vigilaban con lupa. Sabían que aquella mujer no encajaba en el molde que Franco quería para las artistas. Ella cantaba con rabia contenida. Bailaba con una libertad peligrosa, y su magnetismo era tan intenso que escandalizaba a los sectores más conservadores. Pero lo que pocos sabían era que detrás de aquella fuerza había una fragilidad profunda, una herida silenciosa que marcaría cada paso de su vida. Con los años, la polaca se convirtió en símbolo de fuego, deseo y rebeldía. Sin embargo, ese brillo tan deslumbrante tenía un costo. Hubo noches en las que su talento parecía indestructible, y otras en las que su alma parecía al borde del derrumbe. La pregunta que todos evitaban era la más importante. ¿Qué precio tuvo que pagar una mujer tan libre en un país que temía a las mujeres libres? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender a la polaca, hay que volver a un Madrid duro y áspero de mediados del siglo pasado. Una ciudad que aún llevaba las cicatrices profundas de la posguerra. Una capital donde el brillo era escaso y la pobreza se mezclaba con el silencio impuesto por el régimen. En ese paisaje nació Mary Cruz Reyes. Una niña de ojos intensos que observaba el mundo como si estuviera esperando un destino distinto al que le ofrecía su barrio humilde. Su infancia no estuvo marcada por lujos, estuvo marcada por la supervivencia, por el ruido de las calles estrechas y los ecos de un país que intentaba levantarse tras años de heridas invisibles. Su familia vivía con lo justo, trabajo irregular, jornadas largas, esperanzas cortas. Sin embargo, dentro de aquella casa pequeña existía algo que lo cambiaba todo: la música. El flamenco no era un lujo, era respiración, era forma de resistir, era la única manera de sentir que la vida podía ser más grande que la realidad diaria. Maricruz escuchaba a las vecinas cantar desde las ventanas y golpeaba el suelo con los pies, intentando imitar los ritmos que oía en el barrio. Aún era una niña, pero su presencia ya imponía una fuerza que pocas chicas de su edad poseían. En aquella época, el papel de la mujer era rígido y estrecho. Se esperaba obediencia, silencio, modestia. Y nada de sueños imprudentes. Pero Mary Cruz no encajaba en ese molde. Su carácter era fuerte, su manera de mirar el mundo era desafiante, y aunque muchos intentaron corregirla, ella parecía caminar con una verdad interna imposible de domesticar. Cuando bailaba por primera vez en reuniones familiares, la gente intuía que había algo diferente. No era una niña que imitaba a las mayores, era una niña que parecía no tener miedo a nada. La España de esos años estaba regida por normas estrictas y por una censura que alcanzaba todos los rincones de la vida artística. Las calles estaban vigiladas. Los escenarios estaban controlados. Los artistas debían pasar filtros constantes para no provocar al régimen. Pero dentro de los barrios populares el flamenco seguía creciendo de manera clandestina y poderosa. Allí se mezclaban historias de dolor, celebraciones pequeñas y una pasión que sobrevivía a pesar de todo. Ese fue el entorno que moldeó a la polaca, un entorno donde cada gesto tenía significado y cada canción escondía una verdad que no podía decirse en voz alta. A los 14 o 15 años ya mostraba un estilo propio que rompía con lo habitual. No buscaba copiar tradiciones. Buscaba interpretarlas desde un fuego muy personal. Esa intensidad llamó la atención de varios músicos locales que veían en ella una artista en bruto, sin miedo y con una capacidad casi instintiva para expresar emociones que otras bailarinas tardaban años en dominar. No era común ver a una adolescente con semejante temple. Parecía tener un lenguaje corporal que la vida le había enseñado demasiado pronto. Su apodo llegó por casualidad. Un cliente de un pequeño tablao, donde ella asistía de vez en cuando, comentó que aquella chica tenía una imagen distinta, casi extranjera, como las mujeres del norte, y alguien respondió entre risas que parecía polaca. La palabra se quedó, y sin que nadie lo planeara, nació el nombre artístico que en pocos años se volvería leyenda: la Polaca. Un nombre que no tenía relación con su origen, pero que representaba muy bien su aura misteriosa, firme y casi inaccesible. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa niña madrileña, criada entre dificultades y sueños prohibidos, estaba destinada a encender uno de los fenómenos más intensos del flamenco moderno.
Los escenarios que la esperaban no serían fáciles. España tampoco lo sería. Pero su origen humilde le dio algo que ninguna escuela podía ofrecer. Le dio la convicción de que solo podía avanzar hacia adelante, y que incluso en la oscuridad de un país lleno de limitaciones, una mujer fuerte podía convertirse en un símbolo imposible de domesticar. El ascenso de la polaca no fue un accidente, fue una explosión anunciada. A comienzos de los años 60 Madrid vivía un extraño contraste. Por un lado, la severidad del régimen seguía marcando la vida pública. Por otro lado, surgía una sed creciente de espectáculo, de artistas que pudieran romper la monotonía gris del país. Los tablaos empezaban a llenarse de turistas que buscaban autenticidad, y los empresarios buscaban nuevas figuras capaces de impresionar tanto a extranjeros como a locales. En ese escenario apareció una joven Mari Cruz Reyes, con una energía tan inusual que muchos no sabían cómo clasificarla. Su primera gran oportunidad llegó cuando ingresó a trabajar en un tablao donde bailaban figuras reconocidas del flamenco madrileño. No tenía un nombre establecido, tampoco tenía apadrinamientos influyentes. Lo que sí tenía era una presencia desbordante. La primera vez que subió al escenario, el público quedó paralizado durante unos segundos. Su forma de moverse era intensa y libre. No parecía ejecutar una coreografía, parecía vivir una emoción que le nacía desde dentro. Aquello rompía con la sobriedad del flamenco más clásico y al mismo tiempo lo potenciaba. Era una mezcla peligrosa y fascinante. Su fama empezó a crecer de boca en boca. Los clientes habituales pedían verla cada noche. Los turistas la fotografiaban como si fuera una atracción exótica, y los críticos que visitaban los locales flamencos comenzaron a escribir sobre ella, no porque fuera técnicamente perfecta, sino porque tenía una verdad emocional que nadie más ofrecía. La polaca sabía conectar con el público desde una vulnerabilidad que se mezclaba con un temperamento imparable. Esa dualidad se convirtió en su sello personal. Pronto recibió ofertas para trabajar en escenarios más grandes. Empezó a ser invitada a espectáculos donde compartía cartel con artistas importantes. Su imagen comenzó a aparecer en revistas especializadas, y su salto a la televisión fue cuestión de tiempo. Cuando finalmente apareció en un programa de variedades, su impacto fue inmediato. Los hogares españoles vieron a una mujer que no parecía encajar en la estética dócil que el régimen promovía. Su cabello suelto, sus ojos desafiantes, su manera de cantar y bailar como si se estuviera rebelando contra algo invisible, todo eso la convirtió en un fenómeno. A medida que su popularidad aumentaba, también aumentaba la presión. Los productores querían explotar su imagen explosiva. La censura quería limitarla. Y el público quería cada vez más intensidad. La polaca se movía entre el riesgo y la gloria. Sin embargo, lejos de suavizar su estilo, ella lo amplificó. Se volvió más atrevida en escena, más emocional, más auténtica. Muchas mujeres de la época comenzaron a verla como un símbolo de libertad. Ella representaba una forma de fuerza femenina que hasta entonces había permanecido oculta. El éxito no vino solo en los tablaos y en la televisión. También llegó al teatro y al cine. Varios directores la buscaron para papeles donde su potencia escénica pudiera brillar. No era una actriz clásica, pero su presencia tenía algo que la cámara amaba. Cada aparición alimentaba el mito, y cada actuación encendía aún más la idea de que la polaca no era solo una artista. Era un fenómeno que estaba rompiendo los límites de su tiempo. En ese periodo vivió algunos de los momentos más luminosos de su vida. Reconocimiento, viajes, aplausos, la sensación de estar conquistando un lugar que nadie le había regalado. Pero mientras más alto subía, más visibles se volvían las tensiones internas. La presión emocional, las exigencias del ambiente artístico, y las miradas de un régimen que no veía con buenos ojos a una mujer tan libre en un escenario. Lo que al principio parecía gloria eterna, pronto comenzaría a oscurecerse. Nadie podía imaginar que detrás del brillo empezaba a gestarse una tormenta que cambiaría su vida para siempre. El ascenso meteórico de la polaca llamó la atención del público, de la prensa y también de quienes controlaban el espectáculo desde las sombras. En aquella España severa, donde el régimen pretendía decidir cómo debían comportarse las mujeres en escena, ella era un desafío viviente. Su forma de bailar, tan visceral y sin filtros, despertaba pasiones, pero también despertaba alarma en las oficinas de censura, que vigilaban cada gesto, cada movimiento de las artistas que se atrevían a salir del molde impuesto. La polaca no encajaba en ninguna norma, y eso la convirtió en un objetivo. El primer gran choque llegó durante una serie de actuaciones en un teatro madrileño. La polaca apareció con un vestuario más atrevido de lo que se consideraba aceptable. Nada escandaloso para los estándares de hoy, pero suficiente para provocar un informe inmediato de los censores.
Aquel documento describía sus movimientos como excesivamente provocadores y su actitud como una amenaza para la moral pública. Aunque el público celebró la actuación con una ovación, en los despachos oficiales se hablaba de ella como si fuera una anomalía peligrosa. Esa sensación de incomodidad institucional fue creciendo con cada presentación. A partir de ese momento comenzó un control más rígido. La citaban para reuniones donde le pedían moderación. Le sugerían que suavizara su imagen. Le marcaban límites que solo parecían aplicarse a ella. Pero la polaca no sabía disfrazar lo que era. No podía convertir su fuego en un gesto domesticado. Cada vez que subía al escenario, volvía a ser la misma figura intensa que siempre había sido. El público la amaba por esa autenticidad. El régimen la temía por esa misma razón. El escándalo definitivo llegó una noche de verano durante una función especialmente esperada. El teatro estaba lleno. La expectación era enorme. Y la polaca decidió interpretar un número con una carga emocional tan alta que el ambiente se volvió eléctrico. Su baile se volvió casi una confesión. Una mezcla de dolor, deseo y rabia contenida. La reacción del público fue inmediata. Gritos, aplausos, silencio profundo en algunos momentos. Pero entre las primeras filas había funcionarios que no celebraban nada. Tomaban notas, observaban cada movimiento. Y concluían que aquella actuación era un desafío abierto a las normas. Al día siguiente, la noticia corrió por los círculos artísticos. La polaca había sido señalada oficialmente. Sus actuaciones serían revisadas una por una. Algunos directores comenzaron a dudar si seguir trabajando con ella. No querían problemas. El ambiente en el que antes se movía con libertad empezó a cerrarse. Lo que antes era admiración ahora se mezclaba con miedo. Nadie quería caer en desgracia por apoyar a una artista vigilada tan de cerca. La presión comenzó a afectarla. Su temperamento fuerte empezó a mezclarse con un cansancio emocional que no podía ocultar. La prensa sensacionalista empezó a inventar historias para llenar titulares, rumores de romances, supuestas peleas, excesos inexistentes. Todo servía para vender. Y cada artículo alimentaba una imagen distorsionada que hacía que la censura la vigilara aún más. Era un círculo vicioso. Cuanto más la atacaban, más vulnerable estaba. Y cuanto más vulnerable estaba, más se aprovechaban de ella. Las dificultades no llegaron solo desde fuera. La intensidad con la que vivía la convirtió en una mujer que sentía todo en exceso. La alegría, la frustración, el amor, la tristeza. Y en ese periodo sus emociones estaban en guerra constante. El trabajo disminuyó. Las ofertas se volvieron más escasas. Algunos productores la querían, pero no querían enfrentarse a los informes oficiales. Otros preferían contratar caras nuevas, más manejables. De ser una figura imprescindible pasó en poco tiempo a convertirse en un nombre que muchos evitaban mencionar públicamente. En medio de esa tormenta aparecieron problemas personales que la afectaron aún más. Personas cercanas se alejaron. Relaciones importantes se quebraron, y la soledad empezó a ocupar un lugar demasiado grande en su vida. Para una mujer tan intensa, la soledad no era solo un vacío, era una herida abierta que dolía cada día. Su arte seguía siendo poderoso, pero su entorno ya no la sostenía como antes. El brillo, que durante años había sido su escudo, empezaba a convertirse en un peso difícil de sostener. Algunos amigos intentaron ayudarla. La animaban a descansar, a cambiar de rumbo, a buscar nuevos espacios lejos del ruido de Madrid. Pero la polaca tenía una relación profunda con el escenario. No podía imaginarse lejos de él. Sin embargo, poco a poco se vio obligada a retirarse de los focos, no por elección, sino por agotamiento, por desgaste. Por un sistema que decidió que una mujer así no debía tener tanta libertad. Su silencio inesperado sorprendió al público. Muchos se preguntaban qué había pasado con aquella fuerza indomable. ¿Cómo podía una artista tan intensa desaparecer casi de un día para otro? ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La tormenta que cambió su vida no fue solo un episodio artístico, fue un punto de quiebre. A partir de ese momento, la polaca empezó un camino más oscuro y difícil. Un camino marcado por la incertidumbre y por una lucha interna que dejaría huellas profundas. La censura no solo afectó su carrera, afectó su alma. Y puso en marcha una caída que ya parecía inevitable. La caída de la polaca no ocurrió en un solo día. Fue un proceso lento, casi silencioso, como una grieta que se abre poco a poco, hasta que un día el muro se derrumba por completo. Después del escándalo y del cerco de la censura, su vida cambió de forma radical. Los teatros que antes la recibían con entusiasmo comenzaron a cerrar sus puertas. Los productores que la llamaban con urgencia ahora evitaban pronunciar su nombre en las reuniones.
Era como si el mundo artístico hubiera decidido mirar hacia otro lado, temiendo que su presencia todavía fuera un riesgo. Ese abandono repentino fue un golpe devastador para una mujer acostumbrada a vivir desde el escenario. La ausencia de trabajo no solo afectó su carrera, afectó su estabilidad emocional. La polaca era una artista que necesitaba expresarse para no derrumbarse, y cuando ya no pudo hacerlo empezó a cargar con un peso demasiado grande. La soledad se volvió más profunda. Sus días se hicieron más largos. La incertidumbre se transformó en angustia. Algunas personas de su entorno aprovecharon ese momento de vulnerabilidad para acercarse con intenciones poco claras. Y ella, que siempre había tenido un temperamento fuerte, ahora debía navegar un mar que se volvía más oscuro cada año. Los rumores comenzaron a multiplicarse, que si estaba enferma, que si se había vuelto incontrolable, que si vivía rodeada de excesos. En realidad solo vivía rodeada de un dolor que pocos entendían. Su caída no fue una tragedia pública. Fue una tragedia íntima, una lucha diaria contra miedos que no sabía cómo enfrentar, y contra la nostalgia de un pasado que parecía haber desaparecido demasiado rápido. Durante ese tiempo oscuro hubo intentos de volver, presentaciones pequeñas, escenarios modestos, lugares donde su nombre aún despertaba respeto. Cuando subía al escenario, ese fuego seguía ahí. Su mirada ardía con la misma intensidad de siempre, y el público que aún la recordaba se emocionaba al verla. Pero estos destellos de luz eran breves, no bastaban para reconstruir una carrera golpeada por años de rechazo y silencios impuestos. A pesar de todo, la polaca nunca perdió del todo la convicción de que su arte tenía valor. Soñaba con un regreso digno, con un espectáculo que demostrara que seguía siendo una figura irrepetible. Intentó reinventarse buscando estilos nuevos. Exploró fusiones más modernas. Quiso adaptarse sin traicionar su esencia. Pero el contexto había cambiado. La generación nueva del espectáculo pedía otros rostros, y el país avanzaba hacia una modernidad donde muchos mitos del pasado quedaban relegados a los márgenes. Aún así, hubo momentos luminosos que demostraban que su espíritu era más resistente que su propia historia. Encuentros con amigos que no la olvidaron. Colaboraciones pequeñas donde podía volver a sentirse viva. Escenarios íntimos donde su voz y su baile recuperaban una verdad que nunca se había apagado. Eran instantes breves pero necesarios, instantes que le recordaban quién había sido y quién seguía siendo a pesar de todo. Su reinvención no fue un renacimiento espectacular, fue una lucha silenciosa y honesta contra la caída, un intento humilde por mantener viva una llama que el tiempo y las circunstancias habían intentado apagar, y aunque nunca volvió a ocupar el lugar que una vez tuvo, la polaca encontró una forma de seguir adelante con lo poco que le quedaba. La fuerza, la memoria, y esa manera salvaje de sentir que siempre había definido su vida. Hablar del legado de la polaca es hablar de una figura que desbordó los límites de su tiempo. Aunque su carrera estuvo marcada por luces intensas y sombras profundas, su influencia permaneció viva mucho más allá de los escenarios que un día la aplaudieron. En una España que atravesaba transformaciones culturales decisivas, ella dejó una marca que no se borra fácilmente. Su estilo no era un simple modo de bailar o cantar. Era una declaración, una forma de existir en un mundo que le exigía silencio, y esa valentía artística se convirtió en un referente para generaciones que llegarían después. La polaca representó una libertad que no era evidente en aquellos años. Mientras muchas mujeres debían esconder sus ambiciones, ella las mostraba con una honestidad que incomodaba. La intensidad de su mirada, la fuerza de sus movimientos, la manera en que ocupaba el escenario sin pedir permiso, todo eso abrió un camino diferente dentro del flamenco. Un camino donde la expresión pura y la emoción desnuda tenían prioridad sobre el molde tradicional. Artistas jóvenes que crecieron durante los últimos años del franquismo encontraron en ella un ejemplo a seguir. No por sus triunfos, sino por su actitud desafiante ante un sistema que prefería mujeres dóciles y previsibles. Varios intérpretes de la escena flamenca contemporánea han reconocido que la polaca les enseñó otra forma de sentir la música. Les mostró que el flamenco podía ser visceral, urbano, doloroso, que podía hablar de heridas profundas incluso en tiempos donde esas heridas no podían nombrarse. Su presencia en los tablaos de Madrid quedó registrada en la memoria colectiva como una etapa en la que el flamenco se volvió espejo de una realidad social reprimida. Y su influencia siguió viva incluso cuando su figura dejó de ocupar los titulares. También fue una pionera en el modo de unir el flamenco con el teatro y la televisión. Antes de que la mezcla entre artes escénicas se hiciera popular, ella ya estaba explorando territorios híbridos. Su imagen ante las cámaras tenía un magnetismo difícil de explicar.
No era perfección técnica, era verdad. Una verdad que la cámara captaba con una cercanía que muchos espectadores aún recuerdan. Sus apariciones televisivas se convirtieron en material de referencia para quienes estudiaban la evolución del espectáculo español durante la segunda mitad del siglo pasado. Con el paso de los años, su figura empezó a ser revisada por historiadores y especialistas en artes escénicas. Surgieron análisis que resaltaban su papel como símbolo de rebeldía femenina, en un contexto donde pocas mujeres tenían voz pública real. Su historia se volvió espejo de muchas otras vidas marcadas por la censura y por la fragilidad emocional que surge cuando la fama se mezcla con una realidad social injusta. Las nuevas miradas descubrieron una artista adelantada a su época. Una mujer consciente de su fuego interno en un país que no sabía cómo convivir con mujeres así. Tras su muerte en Madrid en el año 2008, surgió un interés renovado por su obra. Sus actuaciones fueron recuperadas. Sus fotografías volvieron a circular. Sus grabaciones, muchas de ellas olvidadas, regresaron de forma casi ritual. Para muchos fanáticos del flamenco, su figura es hoy un símbolo de autenticidad. Una referencia que no puede compararse con otra, no solo por su estilo, sino por su historia. Una historia marcada por el coraje y por un dolor que nunca dejó de acompañarla. En barrios donde creció todavía se escucha su nombre con respeto. Para quienes la vieron en directo, su memoria sigue siendo poderosa. Cuentan que cuando aparecía en escena, el aire cambiaba. Hablan de una fuerza que no se podía aprender, que simplemente nacía de ella. Y esa impresión, que permanece intacta en quienes la conocieron, ha pasado de generación en generación, como una leyenda íntima del flamenco madrileño. El legado de la polaca no es una lista de premios, no es una colección de éxitos comerciales. Su legado está hecho de emociones, de luchas, de una forma de vivir el arte que nunca buscó la perfección, sino la intensidad. Su historia nos recuerda que los artistas más valiosos no siempre son los más protegidos. A veces son los que se queman en su propio fuego, y aún así dejan una luz difícil de olvidar. Hoy su nombre forma parte de la memoria cultural de España. Una memoria que reconoce su valentía, su talento, y esa mezcla de fuerza y fragilidad que la convirtió en un mito. No fue una estrella fugaz, fue un espíritu indomable que transformó cada escenario donde pisó. Y esa huella sigue viva en cada artista que se atreve a sentir sin miedo. La vida de la polaca no fue un simple trayecto artístico. Fue una batalla constante entre la luz y la sombra. Entre el deseo de expresarse sin límites y un mundo que intentó recortarla cada vez que brillaba demasiado. Su historia es el retrato de una mujer que no se conformó con sobrevivir. Quiso vivir con intensidad absoluta, aunque ese fuego la consumiera por dentro. A lo largo de los años, se convirtió en un símbolo de rebeldía, de autenticidad y de esa verdad cruda que solo los artistas más valientes se atreven a mostrar. Su caída no borró su legado, lo fortaleció, porque demuestra que incluso en la adversidad más profunda, hay almas que no pueden ser domesticadas. Hoy su figura sigue viva en la memoria de quienes la vieron bailar, en los archivos que conservan su voz y en los corazones que reconocen su espíritu indomable. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Un recordatorio de que el arte más puro nace de quienes se atreven a sentir sin miedo. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado que aparece en el primer comentario. Aquí te espera otra vida marcada por el talento, la lucha y la verdad.